Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar, ¿cierto? Viendo las temáticas vinculadas a los procesos sinaptogénicos y de plasticidad sináptica. Bueno, la sinaptogénesis es un proceso que está involucrado en los eventos que ocurren durante el desarrollo, ¿cierto?, del sistema nervioso. Es decir, nos vamos a remontar a la etapa embrionaria, en donde junto a los procesos que nosotros habíamos visto, por ejemplo, la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas que van a proliferar, ¿cierto?, que posteriormente van a migrar hacia lugares en donde el ambiente sea propicio para que puedan generar los procesos de sinaptogénesis, que no es otra cosa, como se ve en la figura, que las uniones que se producen, ¿cierto?, entre una neurona y otra gracias al desarrollo axónico y de las dendritas. ¿Ya? Es importante saber también que durante el proceso de formación de sinapsis ocurre también un evento en el cual las sinapsis que no van a ser funcionalmente exitosas son eliminadas, ¿cierto? Y también hay una fase de sobrevida en donde muchas de esas neuronas que no están haciendo conexiones estructural y funcionalmente con otra neurona comienzan a entrar en procesos de apoptosis. Y luego de eso viene el proceso de mielinización, ¿cierto? Y de reordenamiento sináptico, en donde efectivamente se produce, en este caso, el desarrollo de la red neuronal. De esta manera, la sinaptogénesis constituye un proceso que ocurre durante el desarrollo del sistema nervioso, ¿cierto? Pero también se va a gestionar durante la etapa postnatal. Entonces nosotros como adultos también frente a determinado tipo de situaciones que normalmente están vinculadas a cierto tipo de daño, ¿cierto? O cierto tipo de situación del ambiente externo, va a gatillar que en determinadas regiones de nuestro cerebro, por ejemplo, ocurra procesos de sinaptogénesis. La sinaptogénesis está vinculada lógicamente al desarrollo de sinapsis que constituyen la unidad funcional básica, sobre todo en la gestación y desarrollo del sistema nervioso central. Este proceso implica necesariamente la formación de sinapsis que deben estar estabilizadas, ¿cierto?, que posteriormente se refinan y que también deben ser eliminadas dependiente del grado de actividad. ¿Ya? Junto al proceso de sinaptogénesis, ¿cierto?, se establece la red neuronal y la precisión de los circuitos cerebrales. Este proceso es bastante activo, es dinámico, ya conforme se van generando los cambios, ¿cierto?, morfológicos de, por ejemplo, los axones, el crecimiento del conaxónico o de las dendritas, en el caso de las neuronas postsinápticas, también va sufriendo el dinamismo de que muchas de las del establecimiento, ¿cierto?, de una especie de reconocimiento entre la célula que va a ser la presináptica y la postsináptica, muchas veces tampoco esas sinapsis llegan a buen puerto y son eliminadas. ¿Ya? Por lo tanto, el proceso es dinámico y continuo y la idea es generar conexiones funcionales, ¿ya?, a partir del crecimiento, lógicamente, de los axones y de las dendritas de las células que posteriormente van a actuar como pre y postsináptica. Todo este proceso está ampliamente dirigido, ¿cierto?, y apoyado por las células gliales, sobre todo los astrocitos, quienes van a generar, ¿cierto?, la entrega de los factores tróficos. En el proceso sinaptogénico lo que se produce es un exceso de conexiones, ¿cierto?, sobre todo con las células postsinápticas, que más adelante van a ser eliminadas, ¿cierto?, las que no sean funcionalmente atractivas, en otro proceso que se denomina poda sináptica. Luego de eso, la sinaptogénesis termina principalmente con un proceso de maduración en el cual se van a reforzar esas conexiones y se hacen efectivamente funcionales. Las características funcionales y los mecanismos del proceso sinaptogénico, que están relacionados principalmente a la suma espacial, es decir, al número, a la cantidad de sinapsis que se hayan generado, y también a la suma temporal, es decir, cuánto se haya demorado, horas, ¿cierto?, o días o incluso meses, años en generar ese proceso sináptico, que se realiza normalmente en las neuronas postsinápticas, son la base de las propiedades integradoras del sistema nervioso. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos estar efectivamente cada cierto tiempo generando procesos de sinaptogénesis en nuestro cerebro. Esta figura, si nosotros la vemos con detención, muestra
es una línea del tiempo en donde va mostrando los principales eventos que se van desarrollando a nivel cerebral, ¿cierto?, para propiciar su desarrollo. Uno de ellos es la sinaptogénesis. De hecho, la sinaptogénesis empieza aproximadamente un poco antes de las 20 semanas de gestación, ¿cierto? Y tiende a terminar posteriormente previo a la adolescencia. Entonces nosotros tenemos un periodo como ser humano bastante grande, ¿cierto? Ancho, ¿cierto? En el cual nosotros vamos a poder generar estas uniones o conexiones entre las neuronas para mejorar nuestra red neuronal. Es importante señalar que en esta línea de tiempo nosotros partimos con el proceso de neurulación que se da normalmente a las 4 semanas, es decir, entre los 28 y 30 días después de la concepción. Se produce la diferenciación, la proliferación de las neuronas, la migración, y en el proceso de migración comienza ya a ocurrir la sinaptogénesis y también el proceso de sobrevivencia, que está gatillado, ¿cierto?, por los procesos apoptóticos. Luego viene el proceso de generación de mielina, ¿cierto?, que está también desarrollándose en el proceso de sinaptogénesis, pero alcanza ya las etapas de la adolescencia. La sinaptogénesis es posible de regenerar o de que funcione, ¿cierto?, se realice de manera distinta en diversas etapas de la vida. ¿Ya? Las conexiones neuronales más bien tienden a una cierta dependencia a la exposición temprana a determinado tipo de experiencias o situaciones. Y de esa manera favorecen, ¿cierto?, que las conexiones que son innecesarias, que se han formado pero que son innecesarias, se eliminen pronta y efectivamente, que es lo que se denomina poda sináptica. ¿Ya? Sin embargo, este proceso ocurre diferencialmente durante el transcurso de vida de un ser humano, y nosotros nos podemos dar cuenta en esta figura que durante la etapa fetal, ¿cierto?, acá actualmente, nosotros tenemos a finales del segundo y tercer trimestre las neuronas corticales comienzan a generar los procesos sinápticos. ¿Ya? Sin embargo, posteriormente nosotros vamos a tener que el recién nacido y el menor de 1 año va a generar o va a empezar a generar cierta actividad en la corteza sensorial motora, principalmente porque empieza a tener contacto, ¿cierto?, con el medio externo, y eso hace que empiece a integrar y a llevar, ¿cierto?, la información sensorial. Ya a los 2 o 3 meses nosotros vamos a ver, que es lo que aparece acá, ¿sí?, que empezamos a estimular las áreas auditivas y visuales y se empieza a desarrollar el proceso, ¿cierto?, de sinaptogénesis, o en este caso, lógicamente partiendo por un proceso de generación de neuronas. A los 8 meses se comienza a activar ya la corteza prefrontal y comienza a existir, en este caso, el proceso de sinaptogénesis para desarrollar los procesos cognitivos y emocionales, que son un poco más complejos. Luego, ya en la etapa infantil, nosotros vamos a ver que se produce la sinaptogénesis hasta aproximadamente los 15 o 18 años, y esta sobreproducción de conexiones tiene que pasar por esta poda, ¿cierto?, la poda sináptica, en donde selectivamente yo voy a eliminar las neuronas que efectivamente no me sirven. ¿Ya? A los 3-4 años el niño va a tener una cantidad de sinapsis el doble que un adulto, y eso lo mantiene hasta aproximadamente los 9 años. Desde ahí en adelante va a declinar la cantidad de sinapsis, ¿cierto?, que se empiecen a gestionar, y por lo tanto se cree que el grado de estimulación externa que presente un individuo desde los 9 años en adelante es como la etapa crítica, ¿cierto?, para que esa persona pueda generar una arquitectura neuronal propicia a desarrollar las actitudes, ¿cierto?, y aptitudes que se espera que deba tener un ser humano, principalmente relacionado a la parte emocional. ¿Ya? Entonces nosotros acá en esta figura nos podemos dar cuenta que es súper importante la formación de sinapsis después o en las etapas, digamos, postnatales,
sobre todo desde los 3-4 años en adelante, y que esa formación de sinapsis está dada principalmente por la experiencia. ¿Ya? Este es un proceso que depende de las experiencias o de los estímulos externos que tenga el individuo. Si una persona no genera o no está expuesto a determinado tipo de estimulación exógena, lo más probable es que los procesos sinápticos, ¿cierto?, no sean de la magnitud que se espera a la edad que tenga ese individuo. Y más adelante tampoco va a poder desarrollar probablemente niveles de aprendizaje de mayor complejidad, porque no está capacitado, ¿cierto?, desde pequeño para realizar funciones cognitivas de alto impacto. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta acá, después del proceso de formación de neuronas, de migración, de mielinización, viene el proceso de sinaptogénesis, ¿cierto?, que se da desde el último trimestre hasta aproximadamente los 18 años. Y se caracteriza porque nosotros vamos a tener la capacidad, ¿cierto?, de hablar y la capacidad de también, de alguna otra manera, reconocer los tipos de lenguaje. Hay un desarrollo de la corteza visual y auditiva y también hay un gran desarrollo de los procesos de las funciones cognitivas más complejas, ¿ya? Y eso está dado necesariamente por los procesos de sinaptogénesis. En este caso el ejemplo está dado para el hipocampo. ¿Ya? Dependen de la experiencia. Las fases de la sinaptogénesis están dadas principalmente por un proceso de preparación en donde las neuronas y sus axones, ¿cierto?, van a crecer hacia las regiones en las cuales van a generar su función. Acá nosotros en la figura A tenemos, por ejemplo, el primer contacto que se denomina normalmente reconocimiento, ¿cierto?, de esta porción del axón y esta porción de la dendrita. En este caso, esta sería la neurona presináptica y esta la postsináptica. ¿Ya? Este primer reconocimiento normalmente es estructural y no tiene una gran validez funcional, ¿ya? Pero induce, tal como lo señala la segunda etapa, ¿cierto?, a la estabilización y que aumenten estas uniones bidireccionales entre las neuronas para facilitar el proceso de interacción. A este nivel es cuando ocurre normalmente lo que se denomina motilidad filopoidal dendrítica, que quiere decir que la dendrita, ¿cierto?, comienza a generar un filopodio, que está acá, y ese filopodio posteriormente comienza su etapa de diferenciación, ya de maduración en este caso. ¿Qué es lo que vemos acá? En C nosotros vamos a observar un proceso de diferenciación funcional de las dendritas para generar una neurona presináptica y otra postsináptica, ¿ya? Aquí cumple un rol muy importante el aporte que pueden realizar las células gliales, sobre todo los astrocitos, ¿cierto?, y las microglías, ¿ya?, en el sentido de generar un ambiente adecuado en el sentido de la cantidad de liberación de factores tróficos, ¿cierto?, de retiro de detrito celular y también de generar un ambiente que sea no tóxico, ¿cierto?, y con los nutrientes y las concentraciones de oxígeno adecuadas. Posteriormente nosotros vemos otro proceso que se llama maduración. Hay una maduración funcional y estructural, tanto de las células pre o postsinápticas, que se mantiene, ¿ya? Acá nosotros podemos observar en E cómo ocurre ya la llegada, ¿cierto?, durante el proceso de maduración de neurotransmisores a la célula que va a ser la presináptica y el desarrollo y la llegada de determinado tipo de, en este caso son determinado tipo de proteínas, ¿ya?, que van a generar que puedan actuar, ¿cierto?, como que esta zona pueda actuar como receptora. Acá en F nosotros ya tenemos el proceso de estabilización tanto de las dendritas como los axones. Esto es una sinapsis totalmente funcional, ¿cierto? Y aquí ocurre el reclutamiento de células que son, de moléculas que son especializadas y que van a favorecer la llegada de los receptores, ¿ya? En este caso, los receptores son apropiados para los neurotransmisores. Si estamos hablando de los receptores NMDA, lógicamente estamos hablando de que los neurotransmisores serían, en este caso, el glutamato, ¿ya? Y en F, la interacción sináptica, ¿cierto?, la conexión
que ocurre entre la neurona pre y postsináptica da también o permite que se produzca más adelante procesos de plasticidad sináptica, en donde estas mismas neuronas se van a, van a generar la liberación de determinado tipo de moléculas que van a producir ciertos procesos de modificaciones tanto de su estructura como de la función de las neuronas en respuesta, lógicamente, a la experiencia o estímulos externos. También es importante señalar que en el proceso sinaptogénico, la formación de nuevas conexiones involucra necesariamente que las neuronas tengan cambios en su estructura, ¿cierto? Y obviamente cambian en su forma. Estos cambios están dados porque se produce la interacción de cierto tipo de moléculas, en el caso de las neuronas pre y postsinápticas, ¿cierto? Van a actuar como ligando y van a actuar como receptor, lo que facilita que se activen determinadas cascadas de señalización a nivel intracelular y con ello se produzca como consecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, los remodelamientos del citoesqueleto de las neuronas. Específicamente, por ejemplo, se puede generar un remodelamiento complejo de los filamentos de actina. Y los filamentos de actina normalmente cuando se reestructuran, se reorganizan al interior de la célula neuronal, producen ciertas protrusiones que posteriormente dan origen a filopodios y que al madurar, con la llegada de determinado tipo de moléculas, van a formar, por ejemplo, las espinas dendríticas. Acá nosotros vemos los filamentos de actina, cómo son regulados, por ejemplo, cuando ocurre el contacto entre una célula y otra, a través de este tipo de moléculas. Estas son moléculas de adhesión normalmente, por ejemplo, están las caderinas, las epinefrina, neurexina, etc., que favorecen que haya un contacto entre una célula y otra. Por lo tanto, ese acercamiento va a permitir que probablemente eso se transforme en una futura sinapsis. También la liberación de factores solubles, como son los factores neurotróficos, como el factor neurotrófico derivado al cerebro, BDNF, otro tipo de sustancias como el colesterol, estradiol, trombopondina, ¿cierto?, etcétera, van a facilitar que se produzca también la activación de vías de señalización relacionadas a las modificaciones de los filamentos de actina. Y lógicamente, la liberación de moléculas como calcio, activación de proteinquinasa, ¿cierto? O la activación a través de los procesos de fosforilación de proteínas como cofilina, facilitan la actividad sináptica. Y la actividad sináptica necesariamente requiere de una reestructuración, ¿cierto?, del citoesqueleto completo, principalmente un remodelamiento de los filamentos de actina, para que la neurona pueda cambiar su estructura y posteriormente, ¿cierto?, pueda generar un proceso sináptico nuevo. En este caso, todas estas células, ¿cierto?, o factores, favorecen el remodelamiento del filamento de actina y con ello permiten que se estabilicen los contactos sinápticos, que se reorganicen las sinapsis, es decir, si una neurona tenía 3 sinapsis, ¿cierto?, puede ser que ahora tenga 6 y las tenga con otro tipo de neuronas, que se produzca la maduración de la espina dendrítica y que se inicien los contactos sinápticos para favorecer el proceso de sinaptogénesis. Los procesos celulares que ocurren al interior de las neuronas, ¿cierto?, que van a contribuir a preestablecer estos componentes sinápticos, es decir, la cantidad de proteínas que deberían llegar a determinadas zonas para favorecer el proceso de sinaptogénesis, ¿cierto? Y obviamente generar que se unan las dendritas y los axones. Esto está normalmente, ¿cierto?, dirigido por vías de señalización, pero no se sabe cómo ocurren, cuándo tendrían que ocurrir o dónde. Ya el mecanismo molecular que en el fondo controla cuándo se va a generar un proceso de sinaptogénesis en determinado lugar, por ejemplo el cerebro, no está totalmente dilucidado. Sí se sabe que para formar estas nuevas sinapsis necesitamos mover determinado tipo de moléculas o sustancias, ¿cierto?, hacia regiones específicas donde se encuentran estas neuronas que van a generar nuevas prolongaciones citoplasmáticas, ¿cierto?, y nuevas interacciones o conexiones para gatillar los procesos de sinaptogénesis, ¿ya?
Entonces siempre hay que pensar que para generar una sinapsis yo necesito que haya un ambiente adecuado. Por eso es necesario que se liberen factores neurotróficos, por ejemplo. ¿Ya? Necesito que se liberen o que lleguen a determinado tipo de regiones de la neurona pre y postsináptica, o que más adelante va a ser la neurona pre y postsináptica. Necesito que hayan cierto tipo de proteínas de adhesión, por ejemplo, o cierto tipo de proteínas que participan en la plasticidad sináptica. ¿Ya? Y necesito que hayan remodelamientos estructurales fuertes ligados, ¿cierto?, al cambio del citoesqueleto neuronal, principalmente microtúbulos y actina. Acá vemos un ejemplo del inicio de un proceso sináptico, ¿cierto?, que está dado por moléculas de adhesión. ¿Ya? Acá tenemos nosotros moléculas de adhesión que van a estabilizar el inicio del proceso sináptico y favorecen el contacto entre el axón, ¿cierto?, y entre una dendrita. Lo que favorecen es el acercamiento y de esa forma, ¿cierto?, reclutan proteínas específicas a este nivel, ¿ya? Y también reclutan proteínas específicas al nivel de la célula postsináptica. En ambos casos, ese reclutamiento y la formación de ese clúster de moléculas, ¿cierto?, incluyendo las mismas moléculas de adhesión, favorece que se formen dominios, ¿ya? Dominios, por ejemplo, en esta región se van a formar dominios por la llegada de proteínas que son proteínas de transmembrana que van a actuar como receptores. Y en este caso también se van a formar dominios, ¿cierto?, vinculados principalmente a la llegada de vesículas con neurotransmisores. ¿Ya? Eso facilita normalmente estas moléculas de adhesión y posterior a ello se produce la activación de la señalización intracelular vinculada a los filamentos de actina. ¿Ya? Por lo tanto, también se producen modificaciones en el citoesqueleto de actina de ambas células, tanto la que va a ser pre o la que va a ser postsináptica, facilitando la estabilización del contacto entre ambas neuronas. Esos eventos de señalización intracelular, aparte de reorganizar, ¿cierto?, el citoesqueleto de actina, traen como consecuencia que se produzca la maduración de la espina dendrítica, principalmente, ¿cierto? Y obviamente también que se module la función de esta neurona presináptica, ¿ya? En este caso se va a producir, ¿cierto?, la llegada de las vesículas con los neurotransmisores, se regula la señalización intracelular y en este sector donde ya maduró la espina dendrítica, ya de hecho maduró también significa que tuvo una alteración en su estructura, si ustedes ven cambió su forma y por lo tanto cambia su función. Al cambiar su forma favorece la llegada a este nivel de proteínas que modulan la acción postsináptica que son los receptores. ¿Ya? Y eso facilita que la liberación del neurotransmisor se una, actúe como ligando y se una a este receptor, modulando ahora las vías de señalización intracelular de la célula postsináptica. ¿Ya? Este proceso de sinapsis favorece los procesos de plasticidad sináptica. En el proceso de formación de sinapsis o sinaptogénesis, nosotros vamos a ver que deben ocurrir ciertos eventos o pasos, ¿cierto?, para que se formen estas sinapsis. Uno de ellos es que existe una secuencia de unión que es básica entre el axón y la dendrita. En la figura nosotros podemos ver, ¿cierto?, la parte A, en donde muestra un axón, acá tenemos el axón, que ya tiene una región que se conoce como una región de especialización presináptica, ¿ya? Eso quiere decir que aquí se concentra una cierta cantidad de moléculas que van a favorecer el proceso de sinapsis, ¿ya? Y este axón va a actuar como guía y va a generar, ¿cierto?, a través de su cono de crecimiento, sus extensiones, un contacto con estas otras extensiones que son los filopodios que tienen las dendritas. Eso es lo que ocurre inicialmente, ¿ya? Que es lo que antes llamábamos el crecimiento, ¿cierto?, del cono axónico y también de los filopodios de las dendritas que favorece el reconocimiento. En la figura B1 se señala un posible escenario
en donde a través de estas especializaciones presinápticas, las moléculas que están llegando a este nivel y que obviamente tienden a favorecer la generación de una futura sinapsis, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos acá, genera una interacción, ¿cierto? Con, en este caso, el filopodio de la dendrita, y esta probablemente sea una futura sinapsis. Sin embargo, el otro filopodio no genera esta interacción directa con el axón, principalmente porque no está generando un vínculo o un reconocimiento con una región de especialización presináptica. Y aquí no hay proteínas ni factores, ¿cierto? Ni nada que favorezca, obviamente, que se siga generando la reestructuración del citoesqueleto de actina. En B2 corresponde a otro escenario donde se producen interacciones físicas, ¿cierto? Y la interacción física entre el axón y entre el filopodio de la dendrita, o en este caso, ¿cierto?, la extensión del axón con una parte de la dendrita, en todos los casos favorece, ¿cierto?, que se produzca un sistema de adhesión célula-célula sin tener, en este caso, la presencia, ¿cierto?, de una región de especialización presináptica y se produzca posteriormente la sinapsis, ¿ya? Debido principalmente a las moléculas de adhesión que facilitan el acercamiento y la posterior llegada de moléculas que participan en el proceso de conexión sináptica. Y en C1 y C2, ¿cierto?, nosotros ya tenemos un proceso de contacto y de conexión estable. Tenemos una región que está actuando como presináptica, una región que está actuando como postsináptica, ¿cierto? Y lógicamente los canales iónicos se han generado. Tenemos en este caso un contacto que permite la maduración de la sinapsis creando cambios morfológicos. Si ustedes se dan cuenta, partimos de un axón que tenía una región de especialización presináptica, ¿cierto? Y que posteriormente fue desarrollando mayor cercanía y generó más regiones de especialización presinápticas en donde obviamente llegaron las proteínas adecuadas para producir en este caso una sinapsis química. Y eso generó en la neurona postsináptica que hayan eventos de plasticidad, generando nuevas prolongaciones, ¿cierto?, que van a generar nuevas protrusiones y posteriormente puede madurar y desarrollarse la porción, digamos, de las dendritas madura, la espina dendrítica. También en el proceso de sinaptogénesis es muy importante la generación, que yo les comentaba anteriormente, de estas regiones de especialización presináptica, porque es allí donde también se va a producir, ¿cierto?, el encuentro con determinado tipo de señales que favorecen o no la formación de sinapsis a ese nivel. Si nosotros vemos la figura, tenemos en la figura A un axón, ¿cierto?, y una dendrita, que en algún minuto podrían formar un proceso de una nueva sinapsis, ¿cierto? Pero que necesitan, tal como se ve en la figura B, necesitan tener una región especializada presináptica, ¿cierto? Que más adelante tenga otras compañeras, ¿cierto?, otras regiones especializadas presinápticas, que permita que haya señales extrínsecas, es decir, externas, ¿ya?, que promuevan, por ejemplo, la formación de las sinapsis locales. En este caso aquí llevo una proteína, ¿ya?, que va a promover, por eso se habla ahí de que es positivo, va a promover que a este nivel sí se produzca el contacto de la región axónica, la región de especialización presináptica del axón, con, en este caso, la dendrita, que sería la célula postsináptica, ¿ya? En este caso acá tenemos otra proteína que está actuando, en este caso, como una señal que inhibe la formación de sinapsis a este nivel, ¿ya? Y en C, nosotros nos vamos a dar cuenta que la llegada de esta proteína que está actuando de manera positiva, promoviendo la formación de sinapsis acá, donde tenemos la región de especialización presináptica, aquí sí se favorece que haya contacto y reconocimiento con los filopodios que se están formando desde las dendritas postsinápticas. Por lo tanto, aquí nosotros probablemente podríamos tener en el futuro el desarrollo de un proceso sináptico, ¿ya? Y estas son sinápticas que se conocen como sinapsis de paso, ¿ya?, porque no están generándose, ¿cierto?, en el terminal del cono axónico, sino que más bien
lo hacen en la región axónica. En esta figura tenemos un ejemplo de los procesos sinaptogénicos que se pueden dar dependiendo de cierto tipo de liberación de sustancias que son partes de vías de señalización intracelular. Ya recordar que las vías de señalización intracelular están constituidas por una gran cantidad de proteínas y cumplen funciones que son bastante específicas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la vía de señalización de la proteína WNT beta-catenina, ¿ya?, que es encargada de modular, dice, procesos de regulación, diferenciación, proliferación y muerte celular, ¿ya? Lógicamente, si nosotros tenemos que esta vía se altera por cualquier proteína que no esté funcionando, vamos a tener anormalidades tanto en el desarrollo, en el crecimiento y en la homeostasis de un individuo, ¿ya? Para generar el proceso sinaptogénico, ¿cierto?, lo que ocurre normalmente es que esta vía favorece la liberación de estas proteínas, ¿cierto?, que están vinculadas a la vía completa, y se libera una de estas proteínas desde la región posináptica. Al liberarse, estas proteínas, ¿cierto?, llegan hacia el axón y el axón comienza a sufrir ciertos cambios, ¿cierto?, o remodelamientos, dados principalmente porque se ordena su citoesqueleto tanto microtubular, ¿cierto?, y más adelante de actina. La reorganización del citoesqueleto microtubular favorece que el axón actúe como guía, ¿cierto?, y que tenga como blanco reconocer alguna estructura que se debe generar a nivel dendrítico. Si vamos a la figura B, nos vamos a dar cuenta de que a este nivel ya se generó, gracias a la liberación, ¿cierto?, de esta proteína, la WNT, se generó un sitio de especialización en donde convergen una gran cantidad de vesículas, ¿cierto?, de vesículas sinápticas, formando lo que se conoce como zona activa. Y empieza a haber también una modificación del citoesqueleto de los microtúbulos. Y a este nivel, en la región de las dendritas, comienza también la modificación del citoesqueleto de los filamentos de actina para que se forme el filopodio, que va a tomar contacto con esta región de especialización sináptica. En la figura C, nos damos cuenta de que se está liberando la proteína relacionada a la vía de señalización WNT desde la región postsináptica como la que va a ser la región presináptica. Y eso favorece que se forme, ¿cierto?, en esta región de especialización sináptica aún más, ¿cierto?, la llegada de vesículas sinápticas, que se reestructura los filamentos de actina, ¿cierto?, y por lo tanto comienza a tener una forma adecuada que facilita esta zona activa y la llegada de el reciclamiento de neurotransmisores que posteriormente van a ser liberados. Son liberados a una estructura que en este caso se conoce como espina dendrítica, ¿ya?, que se formó gracias a las modificaciones del citoesqueleto de la actina y que generó una región que se conoce como densidad postsináptica y que está llamando a una gran cantidad de proteínas postsinápticas que van a actuar como receptores para que ocurra posteriormente la liberación del neurotransmisor desde la neurona presináptica. ¿Ya? Y por último, nosotros vamos a tener que ahora sí se produce la mantención de la estructura sináptica. Está completamente madura, ¿cierto?, la espina dendrítica. Hubo una morfogénesis, ¿cierto?, de la espina. Tiene las características adecuadas para mantener funcionalmente, ¿cierto?, el proceso sináptico. Y lógicamente, en esta región, en la región o la zona de especialización sináptica, nosotros tenemos que efectivamente hay un movimiento y un movimiento cíclico, ¿cierto?, de las vesículas cargadas de neurotransmisores. Ese neurotransmisor va a ser liberado y va a llegar a esta espina sináptica madura, en donde se mantiene el proceso sináptico gracias a la unión del neurotransmisor a su receptor, y posteriormente, ¿cierto?, hay un proceso de plasticidad sináptica que favorece la llegada de proteínas postsinápticas, ¿ya?, que van a tener obviamente un efecto tanto en la neurona postsináptica como en la neurona presináptica, ¿ya?
Y esto está lógicamente dirigido por estas proteínas que forman parte de esta vía de señalización, ya que en este caso favorecen los procesos sinápticos. De igual forma, la sinapsis es un proceso que favorece lo que se conoce como potenciación a largo plazo, que está vinculado estrechamente con el proceso de memoria y aprendizaje que normalmente se desarrolla a nivel del hipocampo, ya en determinado tipo de neurona. En este caso, lo que ocurre es que desde la neurona presináptica se liberan las concentraciones adecuadas de, por ejemplo, glutamato, en el caso de las neuronas excitatorias. Y en la neurona postsináptica nosotros vamos a tener que existen dos tipos de receptores principalmente. Uno sería el receptor AMPA, el otro es el receptor NMDA y a veces también funciona el receptor kainato. Lo que sucede es que el neurotransmisor, ¿cierto?, se une en primera fase a este receptor, que es un receptor ionotrópico, que sería el receptor AMPA, ¿ya?, permitiendo la entrada de sodio y favoreciendo el proceso de despolarización a este nivel. De manera secundaria, cuando ya el proceso de despolarización ha sido bastante mantenido, ¿cierto?, y elevado en el tiempo, se favorece la activación del otro receptor, que son los receptores NMDA. El receptor NMDA, ¿cierto?, gracias a la unión permite, ¿cierto?, en este caso la entrada del ion calcio y del sodio, y del ion calcio se desprende la activación de distintos tipos de proteinquinasas, ¿cierto?, de calmodulina, que favorecen la activación de vías de señalización intracelular, que traen como consecuencia, ¿cierto?, como principal consecuencia, que se produzca, en este caso, la llegada de vesículas, ¿cierto?, que van a favorecer el ingreso de los receptores AMPA al interior de esta vesícula y se va a interiorizar, ¿cierto?, o a integrar a la neurona postsináptica. De esta manera, lo que yo hago es que disminuyo la cantidad de receptores AMPA en esta región, en la densidad postsináptica, y favorezco la llegada de más receptores NMDA. Por lo tanto, si yo miro esta otra figura, lo que se va a producir es que algunos neurotransmisores se unan a los receptores AMPA que van quedando, que van a ser muy pocos, pero la gran mayoría se va a unir a los receptores NMDA, facilitando no necesariamente que haya un proceso de despolarización en la región postsináptica, sino facilitando que ingresen altas concentraciones de calcio. Las altas concentraciones de calcio, como yo ya les comenté, activan vías de señalización vinculadas a proteinquinasas que se traducen, ¿cierto?, en la activación de segundos mensajeros. Posteriormente se activa, por ejemplo, la proteinquinasa A, que favorece, ¿cierto?, la fosforilación de un factor transcripcional, que es el factor transcripcional CREB. Y este factor transcripcional lo que hace es regular, ¿cierto?, el proceso de la transcripción en este tipo de neurona, facilitando que se generen, o que en este caso se genere un RNA mensajero y posteriormente se traduzca y se formen proteínas relacionadas al crecimiento sináptico. Estas proteínas relacionadas al crecimiento sináptico favorecen en este caso la generación de otra espina dendrítica, ¿cierto?, que va también a generar la llegada de receptores AMPA y receptores NMDA, y el ciclo se repite, ¿ya? A eso se le conoce como potenciación a largo plazo. Es un proceso que se genera como consecuencia de una sinapsis, ¿cierto?, y normalmente de una sinaptogénesis, ¿ya?, o de una sinapsis antigua, pero que trae como consecuencia la generación de una nueva sinapsis, ¿cierto?, y en este caso el incremento de la actividad en esta neurona sináptica, ¿ya?, y el incremento en el proceso de plasticidad sináptica, porque una neurona tiene muchas conexiones con otras. Como consecuencia directa del proceso de plasticidad sináptica inducido durante la sinaptogénesis, nosotros vamos a tener que esta neurona postsináptica, ¿cierto?, al momento de recibir el glutamato en el receptor NMDA, favorece la activación de vías de señalización como calmodulina, que gatilla que esta neurona sea capaz de liberar al ambiente factores tróficos. Y esos factores tróficos, como el BDNF, pueden llegar a la misma neurona,
o a otras que presenten los receptores, por ejemplo, el receptor TRK-beta. De esta manera, BDNF se une al receptor TRK-beta y activa vías de señalización que están directamente vinculadas a los procesos de remodelamiento del citoesqueleto neuronal, ¿ya? Principalmente las vías RAC1, CDC42 y la vía de la ROA. Estas son vías vinculadas a GTPasas que lo que hacen posteriormente es fosforilar a proteínas como las cofilinas, por ejemplo, que están íntimamente relacionadas a los filamentos de actina y modifican los filamentos de actina. Al modificar los filamentos de actina, normalmente se reordenan y favorecen estas pequeñas protrusiones, ¿cierto? Que posteriormente van a dar origen a una espina dendrítica madura, ¿ya? En donde más adelante vamos nuevamente a tener la presencia de receptores NMDA. A eso se le conoce como plasticidad estructural, ¿ya? Que más adelante, porque modifiqué la estructura de la neurona, creé una nueva dendrita, una nueva espina dendrítica, ¿ya? A través del remodelamiento del citoesqueleto de actina principalmente, ¿ya? Pero luego, esa plasticidad estructural que se produjo por la activación de estas proteínas va a dar origen a una plasticidad funcional, ¿ya? Porque vamos a generar nuevamente un proceso sináptico. Bueno, y de la mano de la plasticidad sináptica, ¿cierto?, que se genera durante la sinaptogénesis, nosotros vamos a encontrar el concepto de neuroplasticidad, que muchas veces también se denomina plasticidad cerebral. La neuroplasticidad es la capacidad dinámica que tiene el sistema nervioso, ¿cierto?, principalmente para cambiar su forma, su estructura, para madurar, ¿cierto?, y para alterar en el fondo o cambiar su funcionamiento. ¿Ya? Y esto ocurre durante el transcurso de la vida de un individuo. Normalmente el proceso neuroplástico se genera en respuesta a una experiencia, que puede ser positiva o negativa, o también muchas veces a un daño, ¿ya? A una injuria. La neuroplasticidad se produce gracias a, o como consecuencia, a un estímulo externo, ¿ya? Es un proceso de adaptación principalmente, tanto estructural como funcional, que sufre las conexiones, ¿cierto? Y también las neuronas a nivel del sistema nervioso. Las modificaciones que ocurren son normalmente a nivel de tejido neuronal, ¿cierto? Que están relacionadas a que se pueden, por ejemplo, regenerar axones, puede existir una especie de formación de nuevos conos axónicos, ¿cierto?, que se denomina colateralización. Pueden generarse nuevas neuronas, procesos denominados neurogénesis, nuevas conexiones entre las neuronas que se denomina sinaptogénesis, y también puede haber una reorganización de esas mismas neuronas que se encuentran en sinapsis que se denomina reorganización funcional. Todos los procesos que ocurren durante la neuroplasticidad, ¿cierto?, están dados por la liberación de sustancias vinculadas al tejido nervioso, como neurotransmisores, ¿cierto?, que van a facilitar o inhibir la generación, ¿cierto?, de las conexiones entre una neurona u otra, conexiones que obviamente tienen que ser estructural y funcionalmente activas. Las formas más importantes de plasticidad, en este caso neuronal, son la plasticidad sináptica, que es cuando se exacerba, ¿cierto?, los procesos de sinaptogénesis principalmente, la generación de nuevas neuronas y obviamente los procesamientos funcionales compensatorios, ¿ya?, que están dados cuando normalmente hay una disminución de la actividad o una inhibición de la actividad de determinado grupo neuronal. Generalmente las vecinas, las células vecinas, son las que toman, en este caso, se toman la atribución de funcionar como lo hacían las neuronas que están, por ejemplo, dañadas. En esta figura nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo son las redes que tenía supuestamente un individuo antes de entrenar, cómo son las redes que tiene ese mismo individuo 2 semanas después de que se estimuló cognitivamente, ¿cierto?, la formación de nuevas conexiones entre las neuronas a partir del proceso, en este caso aeróbico, que sería el ejercicio, y las redes neuronales 2 meses después de la estimulación cognitiva, ¿ya? Lógicamente es un proceso que necesita del entorno, de la vinculación con el entorno. La neuroplasticidad presenta variadas divisiones, ¿cierto?
Y en términos básicos, sobre todo en lo relacionado a plasticidad cerebral, nosotros vamos a encontrar dos tipos. Una que es la plasticidad funcional, que está relacionada a la habilidad del cerebro principalmente de que determinado tipo de funciones, ¿cierto?, se trasladen a otros lugares. Esto ocurre normalmente cuando el cerebro está en presencia de injurias. Y la plasticidad estructural, que se reconoce como la habilidad del cerebro para generar cambios estructurales, primero en las neuronas y lógicamente después en las conexiones sinápticas, ¿ya? Y esto está vinculado a los procesos, digamos, de aprendizaje. Cuando uno recibe experiencias desde el entorno, uno normalmente produce esta plasticidad estructural. Acá tenemos dos ejemplos. Vemos en el tipo 1 la plasticidad estructural, ¿cierto?, en donde frente a determinadas actividades, ¿ya?, que yo puedo ir generándolas de manera repetitiva, ¿ya?, estas experiencias hacen que yo produzca cambios en la estructura de las neuronas y en las conexiones que mantienen. Y eso se conoce como plasticidad estructural. Y la plasticidad funcional está dada principalmente porque en este caso yo tenía un tipo de daño en una región, ¿cierto?, neuronal, y posteriormente el proceso plástico gatilla que las células vecinas, ¿cierto?, generen las funciones que antes estaban haciendo esas células que antes estaban dañadas. Los tipos de neuroplasticidad pueden estar también relacionados, por ejemplo, por edades, tomar en cuenta la naturaleza de alguna enfermedad, ¿cierto?, que está generando el proceso neuroplástico como consecuencia, o los sistemas que pueden verse afectados. Por ejemplo, acá tenemos por edades, los procesos neuroplásticos se dan en cerebros de niños en desarrollo, ¿cierto?, que están en periodo de aprendizaje. Por ejemplo, los chicos que van al colegio, ¿cierto?, la escolaridad tiene una incidencia bastante fuerte en los procesos de neuroplasticidad. La plasticidad que ocurre en una persona que está, una persona adulta, que por ejemplo está viviendo un duelo, ¿ya?, es bastante fuerte igual. Patologías que estén relacionadas a enfermedades metabólicas, a enfermedades adquiridas o a los procesos alterados que se hayan producido durante la embriogénesis, por ejemplo, igual tienen que ver con patologías relacionadas a neuroplasticidad. Y también podemos caracterizar la plasticidad de acuerdo a las lesiones que afectan determinado tipo de sistema. ¿Ya? Por ejemplo, hay lesiones que están relacionadas a la parte motora, a la parte cognitiva, al lenguaje, a la parte sensitiva. Cualquiera sea los mecanismos de neuroplasticidad, estos generalmente van a producir modificaciones morfológicas bastante extensas. Por ejemplo, van a formar una gran cantidad de nuevas sinapsis o van a regenerar regiones de los axones, ¿cierto? Pero también pueden existir cambios sutiles que están vinculados principalmente a mecanismos de neuroplasticidad químicos, en donde yo, por ejemplo, cambio la liberación de determinado tipo de neurotransmisor por la liberación de uno inhibitorio, por ejemplo, y así atenúo algún proceso, ¿ya? Esos también son mecanismos plásticos a nivel neuronal, pero son mucho más sutiles que los grandes cambios, por ejemplo, que se producen durante la regeneración de axones que hayan sido dañados. Los mecanismos acá pueden partir, por ejemplo, con un proceso que se denomina colateralización, en donde yo tengo un axón sano que no sufrió daño, como el que estoy viendo acá. Por ejemplo, acá tengo un axón sano, pero este axón sufrió un daño, por lo tanto se pierde, ¿cierto?, el axón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La neurona sana comienza a generar, ¿cierto?, nuevos procesos para facilitar la conexión con las otras neuronas. Entonces, si antes estas dos células se contactaban, ¿cierto?, se conectaban con estas dos células de acá, ahora no es necesario porque esta neurona está haciendo la función que hacía esta y se conecta también. Ese proceso se denomina sinaptogénesis reactiva también, ¿ya?, que está dado por el proceso de colateralización, ¿ya?, en donde se forman, por ejemplo, estos brotes desde el axón. Acá tenemos un brote nodal, un brote terminal, ¿cierto?, los brotes regenerativos, y eso facilita que haya un intercambio y una formación de una nueva sinapsis con la célula vecina, que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿ya? Eso se llama sinaptogénesis reactiva y está dada por la presencia de determinado tipo de proteínas también, ¿ya?
son normalmente proteínas de adhesión, que ya sabemos que favorecen el acercamiento entre las dos células y obviamente la presencia de factores tróficos y de glicoproteínas, ¿ya? Que van a, de alguna otra manera, permitir que se ocupe ese sitio sináptico que ahora, que estaba ahora por el daño vacío, posteriormente va a formar una sinapsis. Entre los mecanismos de neuroplasticidad también vamos a encontrar, lógicamente, que en la región donde está el daño se produce una unidad neurovascular y esa unidad neurovascular facilita primero la llegada de nuevos vasos sanguíneos, es decir, los mecanismos angiogénicos. Posteriormente favorece, ¿cierto?, la generación de nuevas neuronas, la generación de nuevas células gliales, ¿cierto? Y en conjunto se produce el proceso sinaptogénesis, ¿ya? Ese proceso de sinaptogénesis lógicamente tiene como función principal favorecer la reparación de ese sector del cerebro y favorecer la plasticidad. Acá están clasificados los mecanismos de plasticidad, tanto los que están relacionados solamente a las redes neuronales como los que están relacionados a la sinapsis, ¿ya? Por ejemplo, una de las formas en las cuales se regula esta plasticidad sináptica es modular, ¿cierto?, la señalización intracelular. Y eso se hace principalmente aumentando o disminuyendo la expresión y por lo tanto la secreción de factores tróficos, por ejemplo, ¿ya? Modular también, por ejemplo, los brotes dendríticos. Esos normalmente son mecanismos de plasticidad sináptica que parten con una plasticidad estructural y posteriormente, ¿cierto?, se traslapan a una organización más bien funcional, ¿ya? En el caso de la plasticidad neuronal, esto está dado principalmente por recuperar la excitabilidad neuronal. Esto tiene que ver con un equilibrio iónico. Está dado también por redes que se están formando entre las mismas neuronas, componentes que se mueven, ¿cierto?, desde un lugar a otro de la neurona. Esto es el ambiente interno neuronal y esto es las conexiones que se pueden generar entre una neurona y otra. Bueno, y los procesos de neuroplasticidad también se dan en individuos, por ejemplo, que han sufrido cierto tipo de daños, ¿ya?, o lesiones a nivel cerebral. Y aquí ocurren de distintas formas. Normalmente son modificaciones de estructuras, ¿cierto?, que van a cambiar o van a facilitar que se formen, por ejemplo, nuevas prolongaciones de los conos axónicos o nuevos, en este caso, espinas dendríticas. El cerebro va a buscar múltiples vías para generar este proceso de reparación, iniciando eventos regenerativos, ¿cierto?, con procesos neurogénicos, y obviamente vamos a generar sinaptogénesis en las regiones que se conocen como perilesionales, es decir, hay un daño en una región, por ejemplo, central, y en la región periférica, de donde está ese daño o donde está la lesión, ahí recién se producen las nuevas sinapsis, ¿ya? Obviamente, la lesión cerebral que ocurre en un adulto va a generar un proceso neurogénico en los nichos neurogénicos, principalmente la zona subgranular del giro dentado y el área subventricular, ¿ya? La producción del proceso plástico en las regiones aledañas al daño está dado por la presencia de determinado tipo de proteínas y de factores quimiotácticos, sobre todo los factores tróficos, como el BDNF, ¿cierto? Acá también coloqué proteínas como la neuropsina, ¿cierto?, que está relacionada con el crecimiento de las neuronas, y las moléculas NOGOA y LINGO, que están vinculadas al crecimiento, pero de la fibra nerviosa, ¿ya? Lo que ocurre en una persona que ha tenido una lesión cerebral es que desde que se produjo la lesión cerebral, empieza el sistema a generar el incremento de la plasticidad tanto neuronal como sináptica, ¿cierto?, para facilitar, por ejemplo, la reparación a través de la gliosis, a través del proceso angiogénico, ¿cierto?, creando esta unidad neuronal. Y hay una recuperación que es muy rápida, pero que se da normalmente entre los 3 y los 6 meses del daño, ¿ya? Después de eso, es muy difícil que haya un proceso de recuperación. Se conoce como curva negativamente acelerada, ¿ya? Entonces, mientras más tiempo vaya pasando, lo más probable es que no se observen los cambios con la rapidez que se observaron entre los 3 y los 6 meses. Por eso es tan importante que
que durante el tiempo, digamos los 6 meses post generación del daño, se produzcan normalmente los mecanismos neuromoduladores, como el ejemplo que tenemos nosotros acá, ¿ya? Esos mecanismos neuromoduladores normalmente están asociados a la actividad que puedan tener las glías. En el caso del ejemplo que tenemos acá es un astrocito que está liberando cierto tipo de sustancia, y la liberación de este tipo de sustancias favorece, ¿cierto?, la generación de plasticidad sináptica a través de la formación de LTP. Pero para ello nosotros necesitamos que se mantenga a este nivel, ¿cierto?, la expresión de receptores NMDA principalmente, que son ahí los receptores que están de color verde, ¿sí? Y que se genere la sinapsis excitatoria. A través de esta sinapsis excitatoria, ¿cierto?, nosotros vamos a mantener en el tiempo el proceso sináptico, pero también necesitamos que de vez en cuando se produzca el proceso inhibitorio, que está dado en este caso por la liberación de GABA. Eso va a gatillar que cada cierto tiempo los pulsos favorezcan la activación de las vías de señalización vinculadas, en este caso, ¿cierto?, a la plasticidad estructural que debe sufrir, en este caso, la célula postsináptica, y que eso se mantenga en el tiempo generando los cambios a nivel genético de transcripción, ¿ya? La transcripción va a producir que las proteínas que se vayan a expresar favorezcan la mantención del proceso plástico, ¿cierto? Y que obviamente sea lo más pronto posible. Para propiciar la plasticidad a nivel neuronal, lo que se utiliza hoy en día son los procesos que van a ir en función de la rehabilitación neuronal, ¿ya? Hay bastantes terapias que son normalmente terapias vinculadas a la utilización de medicamentos, ¿ya? Pero también hay otra terapia que se llama terapia cognitiva del comportamiento, ¿ya?, que trata de proponer la no utilización de fármacos y de potenciar, ¿cierto?, los procesos cognitivos. Si nosotros vemos la figura en un cerebro sano, donde todas las regiones tienen la misma cantidad, ¿cierto?, o la cantidad adecuada de neuronas, y eso facilita, en este caso, la generación normal o fisiológica de los procesos de plasticidad. Nosotros vamos a observar que si yo estimulo y entreno, voy a generar un proceso de plasticidad y por lo tanto voy a generar una mejora en mi rendimiento, por ejemplo, a nivel de aprendizaje cognitivo. Pero si yo tengo una lesión, lo que yo necesito hacer es generar una terapia para poder rehabilitar esa zona, ¿cierto?, de acuerdo a los procesos plásticos que se realizan, pero no lo voy a tratar de no utilizar, o trato de utilizar, de no utilizar fármacos, ¿ya?, sino más bien lo que trato de generar es que yo tenga un cambio en mi comportamiento, en mi forma de pensar, y para eso yo necesito reestructurar las otras neuronas que están cercanas a esa región de daño, ¿cierto?, generando, por ejemplo, o imponiendo cambios en ciertos hábitos o en ciertas conductas que yo mantenía que van a propiciar el proceso neuroplástico. Esta terapia cognitiva está teniendo bastante fuerza hoy en día, ¿cierto?, y se ha visto a través de técnicas no invasivas, ¿cierto?, que captan la actividad funcional del cerebro, que en pacientes con daño cerebral traumático, que han sufrido ictus o que tienen esclerosis, ha tenido un efecto positivo, ¿ya? Por lo tanto, es una terapia que va a actuar sobre las alteraciones que produzca el daño, principalmente con el objetivo de que o se restaure o se compense, pero la función ya está alterada, ¿ya? La idea es que el paciente vaya de a poquito, ¿cierto?, recobrando las capacidades que tenía y vuelva de alguna otra manera a vivir una vida con actividades cotidianas, ¿cierto?, de su vida diaria, que pueda volver a trabajar, aun cuando siga manteniendo el daño, ¿ya?, pero va a tratar de exacerbar otra habilidad. Eso es la terapia en el fondo cognitiva. Y también se ha observado que cuando existen lesiones, por ejemplo, también se producen procesos plásticos que están vinculados normalmente a que las mismas neuronas van a tratar de reorganizarse, ¿cierto?, para compensar la pérdida de función. Este ejemplo está dado en una persona, ¿cierto?, que tuvo una lesión a este nivel, provocada, por ejemplo, en este caso por un coágulo
que se produjo en un capilar cerebral y que impide que se produzca, ¿cierto?, la llegada a donde están estas neuronas de oxígeno y de nutrientes, en este caso glucosa, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un accidente vascular encefálico que propició la ruptura de algún vaso, ¿cierto? Y por lo tanto no llega la sangre con las concentraciones de oxígeno y nutrientes a otra región del cerebro. Esto produce que no haya energía en estas neuronas. Por lo tanto, no se pueden producir, ¿cierto?, las sinapsis que anteriormente se estaban generando. Se ve alterado el proceso sináptico, pero no se pierde la concentración de neurotransmisor liberado, tampoco se pierde el acoplamiento a través de los receptores NMDA, pero sí probablemente se produzca la carencia de energía, por lo tanto va a haber un incremento del calcio a este nivel y del zinc, ¿ya? Que es la toxicidad que está viviendo esta neurona, facilitando, ¿cierto?, que se desencadene la muerte celular programada de estas neuronas. Las horas que siguen al proceso o a la lesión gatillada, ¿cierto?, por la formación, en este caso, de este coágulo, van a generar la estimulación de la parte del transcriptoma, ¿cierto?, de las neuronas. Los tejidos van a perder la integridad característica y se va a formar edema, probablemente producto de la inflamación. ¿Ya? Entonces lo que ocurre es que en las zonas adyacentes a este daño, que sí están recibiendo las concentraciones adecuadas de glucosa, ¿cierto?, y de oxígeno, se comienza a trabajar para una reorganización, para tratar de compensar o de restaurar las zonas que en este caso están siendo dañadas. ¿Ya? Y esto se expande a otras áreas. Por ejemplo, en un mismo hemisferio yo puedo generar que en la región periférica del daño voy a estar, ¿cierto? Estas dos neuronas están teniendo daño, pero las neuronas que están a este espacio puede ser que no tengan el daño y empiecen obviamente a compensar y a reorganizarse para poder realizar la misma función que hacían estas neuronas de acá. Y muchas veces no ocurre solamente en el mismo hemisferio, sino que ocurre incluso en el hemisferio contralateral. ¿Ya? De hecho, muchos daños que se producen en un lado del cerebro son contrarrestados normalmente por el otro hemisferio. Entonces, esta es la forma en la que normalmente actúa la plasticidad neuronal. Yo no necesariamente tengo que tener 100 neuronas para que la función se mantenga o se restablezca hasta cierto nivel en esa área del cerebro. Puedo quedarme con 70 neuronas, pero esas 70 neuronas en sí van a generar el mismo proceso sináptico que estaban generando las 100. En este caso, la reestructuración que hacen a ese nivel. Y en este caso, el proceso neuroplástico y de neurorehabilitación está llegando también a las investigaciones y los trabajos que se hacen para modular cierto tipo de enfermedades mentales, por ejemplo, los procesos de ansiedad, ¿cierto? O trastornos de ansiedad, la depresión mayor sobre todo, y los procesos neurodegenerativos. Entonces nosotros lo que vemos en esta figura es que existen, por ejemplo, en los desórdenes depresivos mayores, en el desorden de estrés postraumático, ¿cierto?, distintos tipos de tratamientos. Y estos tratamientos, que en este caso están dados por tratamientos químicos, ¿cierto?, con múltiples antidepresivos, por ejemplo, pero también está dado por la manipulación del comportamiento, que era la terapia cognitiva, ¿cierto?, que estábamos viendo, y también hay un cierto grado de ejercicio. Y nos damos cuenta que estamos teniendo, ¿cierto?, incrementos o disminución de determinado tipo de etapas, tanto en el proceso neurogénico, ¿cierto?, de las regiones donde está el daño, esto sería una neurogénesis postnatal, ¿cierto?, en los procesos de maduración, sobrevida y de proliferación también, que son los ensayos clínicos que se han hecho, ¿ya? Y acá nosotros tenemos el proceso de sinaptogénesis. Entonces, si nos damos cuenta, muchos de los tratamientos o de los modelos que se están utilizando hoy en día en lo que se denomina neurorehabilitación favorecen, ¿cierto?, la disminución, en este caso, de determinado tipo de etapas de la plasticidad o del modelo de neuroplasticidad. Me refiero a que in vivo se ha observado que, por ejemplo, cierto tipo de terapias cognitivas o de tratamientos aumentan, por ejemplo, la cantidad de células progenitoras que tienen capacidad amplificadora durante el proceso neurogénico en el hipocampo adulto.
o que facilitan, por ejemplo, la maduración de estas neuronas y que por lo tanto más adelante van a favorecer la sobrevida y la generación de neuronas maduras que van a propiciar los eventos sinápticos. ¿Ya? Y esto también se está trabajando en modelos, principalmente no humanos, pero sí hartos modelos animales para la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? La idea es tratar de favorecer que la pérdida de neuronas que se está sucediendo no sea tan rápida y que las neuronas que están sanas, que están aledañas, ¿cierto?, a donde se está ocurriendo el daño, tengan la posibilidad rápidamente de generar estos procesos de neuroplasticidad para favorecer la neurorehabilitación. Y eso es todo.